Bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos una semana más desde el Surf City El Salvador, con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato breve. Arrancamos comentando lo acontecido en el Mundial Isa celebrado en las olas de La Bocana y el Sunzal. En estos dos escenarios salvadoreños se dieron cita 63 países y cerca de 300 deportistas. With a record 63 nations competing at the 2020. La ceremonia de clausura sirvió para conocer los resultados oficiales. Perú se proclamó campeona del mundo, Francia fue segunda y Brasil y Japón tercera y cuarta respectivamente. All of our medalists. That's it from the 2023 Surf City El Salvador ISA World Surfing Games. We'll see you in Puerto Rico. Por lo que respecta a España, nuestra selección alcanzó el 8º lugar por equipos. El cántabro Gonzalo Gutiérrez fue el mejor, sexto del mundo y rozando la clasificación para París 2024. Y no dejamos El Salvador, ya que aquí también está teniendo lugar la 7ª prueba del Championship Tour 2023, en la ola de Punta Roca, una de las grandes joyas de este país centroamericano. El sudafricano Mikey Fabry es puro estilo y capaz de surfear con cualquier cosa y hacerlo de forma elegante. En la derecha de Jeffreys Base nos muestra lo que se puede hacer con 2 quillas. La misma marejada que golpeó la Polinesia francesa hace unas semanas continuó su viaje hasta el sur del archipiélago hawaiano, donde dejó olas de más de 2 metros en ala Moana Bowls. El joven Jackson Dorian poco a poco va creciendo a la sombra de su padre y consolidándose como un free surfer de renombre. Aquí le vemos disfrutando de su último viaje por el sur de México. Nació en Hawái, aprendió a surfear en Costa Rica y representa a Alemania cuando compite. Este sería el comienzo de la biografía de Leon Glaser, que ha fijado su residencia en Pavones. La surfista tinerfeña de tan solo 24 años, Laura Coviela, se está haciendo un hueco en el mundo de las olas grandes, ya que cada vez es más habitual verla en sesiones de surfing extremo. Canarias lo dejamos y desde El Salvador nos despedimos. La semana que viene volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.